¿Qué onda, raza? Hoy vamos a ver consejos para mí mismo al empezar como desarrollador de software. Este es un artículo de blog escrito por Gergely Oroz. Gergely Oroz, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, va. Dice, al recordar más de una década atrás, a ver, déjenme subo un poquito más para que vean mejor. Al recordar más de una década atrás, hay algunas cosas que desearía haber empezado a hacer antes. Hábitos que podrían haberme ayudado a crecer más rápido y con mayor concentración. Este es el consejo que le daría a mi yo más joven, quien acaba de conseguir su primera chamba como profesional en ingeniería de software. Número uno, tómate el tiempo para leer 2 libros al año sobre ingeniería de software. Cada vez que me tomaba tiempo para leer lenta y minuciosamente un libro recomendado sobre ingeniería de software, subía de nivel. Por leer adecuadamente me refiero a tomar notas, hablar de los capítulos con otros, dibujar diagramas, probar, volver atrás y releer. Ojalá hubiera leído libros relacionados con software en mis primeros años como desarrollador. Solo comencé a hacer esto alrededor del quinto año de mi carrera de ingeniería. Libros como C Sharp in Depth, Clean Code y JavaScript de Good Parts me ayudaron para elevar mi oficio en ese momento. No se trata de que yo recomiende estos libros específicos, de todos modos algunos de ellos están anticuados. Lo que sí recomiendo es buscar libros que profundicen más de lo que sabes ahora. Este podría ser un libro sobre una tecnología específica sobre prácticas de ingeniería de software. Yo recuerdo cuando, pues no cuando empecé, pero yo recuerdo cuando compré mis primeros libros de O'Reilly. Hace ya un buen rato. No sé si se acuerdan unos libros con pasta blanca y dibujos en blanco y negro, letras azules, así unos gordotes. Los de O'Reilly, yo creo que todos los que ya tienen tiempo en esto los pueden ubicar. Y sí, la neta, sí, como que lo que pasa es que el libro va más al fondo. O sea, como que te va a los detallitos, a los detalles finos, etcétera. Yo recuerdo que tenía el Pear Cookbook, porque yo en aquel entonces programaba en Pear, puro Pear, bueno, todavía. Y era el Pear Cookbook, era el Mod Pear para que se fuera más rápido. También uno de Apache me compré. Y yo recuerdo esos tres, pero sí subieron mucho mi nivel. O sea, mi destreza como programador aumentó mucho nomás por esos tres que les puedo decir aquí rápido. Ok, seguimos. ¿Por qué libros en lugar de blogs, videos o charlas? De hecho, diría que libros, este, a ver, los formatos más breves tienden a ser superficiales en comparación con un libro, sea cual sea el tema. Los libros ofrecen conocimiento profundo y bien organizado. Me lleva unas horas escribir una entrada como esta, pero llevo casi un año trabajando en mi libro. ¿Cómo creer como ingeniero? como, pero llevo casi un año trabajando en mi libro sobre cómo crecer como ingeniero de software. Considero los libros una forma de consumo más pausado, pero más profundo. Si es parte de lo que les decía, pues que el libro va más allá, no es tan conciso. Y que más, no seas ambicioso. Un libro cada 6 meses ya es genial. Elige un libro y dedica tiempo a leerlo con atención. Y después lee uno o dos libros. También te recomiendo el libro Cómo leer un libro, la guía clásica para la lectura inteligente. Va en serio con esta recomendación. A ver, después lo vemos. Número 2. Aprende a fondo el lenguaje que utilizas en el trabajo. Empecé a programar con PHP y algo de JavaScript para mi trabajo a tiempo parcial en la universidad. Me enseñaron C, C Sharp, dos lenguajes que no me entusiasmaban para mi primer trabajo a tiempo completo. Empecé con C Sharp, conocía muchos lenguajes a nivel básico, pero ninguno realmente bien. 2 años después, empecé a preocuparme por tener que depender de desarrolladores senior para depurar mi código en C Sharp. Uno de los desarrolladores que se convirtió en mi compañero de depuración de cabecera siempre parecía conocer a la perfección el lenguaje. Me recomendó el libro C Sharp en profundidad y lo estudié. Abordé los subprocesos, el funcionamiento de la relación de basura y los genéricos entre bastidores. Me esforcé incontables horas para comprender la covarianza y contravarianza y otros temas difíciles de digerir. ¡Ay, cabrón! Ok, aprender a fondo
El lenguaje se usa en el trabajo, que usaba en el trabajo fue una de las mejores decisiones que tomé. En mi primer trabajo fue accidental y se debió a la inspiración del desarrollador senior. Sin embargo, este conocimiento se convirtió en una ventaja tanto en el trabajo como en las entrevistas de trabajo. Más adelante en mi carrera me sumergí intencionalmente en nuevos lenguajes y frameworks. En Skype me contrataron como desarrollador de C Sharp, sin embargo necesitábamos trabajar en JavaScript y WinJS. Así que me sumergí en JS a fondo y dominé WinJS hasta el punto de enseñarlo a través de un curso de Pluralsight. Yo creo que esto es muy importante o sea, que conozcas muy a fondo el lenguaje en el que trabajas día a día. ¿Por qué? Porque, o sea, no es lo mismo saber, por ejemplo, yo te puedo decir que es C, pero que es C++, pero pues, o sea, realmente no sé los detalles finos del entretejido. Y por supuesto podría ser alguna aplicación, pero no a fondo, o sea, no a fondo y no conocería los detalles para cosas complejas, ¿sí? Cuando vas programando y conociendo un poco más el lenguaje, te vas dando cuenta de las debilidades de tu lenguaje, de las fortalezas de ese lenguaje, y ya cuando abordas un problema, lo abordas de una forma más rápida y mejor. Y cuando no lo conoces, pues tú lo abordas de la forma a la mejor de que lo hacías en tu lenguaje anterior, pero pues cada lenguaje tiene sus pros y sus contras y no es lo mismo. Entonces, y si vas a estar trabajando con ese lenguaje día a día, lo mejor es conocerlo a fondo para conocer tu máquina, básicamente. Hay que conocerlo a fondo, como decía el Checo, ¿no? Que la bronca era la máquina. O sea, si tienes que conocer tu máquina para ver qué puede hacer y qué no puede hacer, cómo lo puedes hacer y cómo no. Y esto es de latencia hacerlo. Seguimos. Cuantos más lenguajes conozcas, mejor podrás evaluar sus fortalezas y debilidades. Para cuando me pasé a iOS, ya conocía bastante bien algunos. Cuando llegué a Swift, seguí y participé brevemente en debates sobre el lenguaje, proponiendo añadir la reflexión de lectura y escritura y su hoja de ruta. Conocer las características del lenguaje facilitó la decisión sobre la estrategia que mi equipo debía seguir para migrar de Objective-C a Swift, y cuando más lenguajes conozcas, más fácil será aprender nuevos y profundizar en ellos cuando sea necesario. Migrar de Objective-C a Swift. Hijo, no sé si a usted les tocó escribir en Objective-C. Híjole, era una porquería. La neta, es el lenguaje con el que yo más he batallado. O sea, así como que se me hacía un... No, o sea, imposible. O sea, me acuerdo que hice una app hace como 10 años o más de 10 años, unos 15 años, hice una app en Objective-C y no. Era demasiado complejo. Y Swift es una belleza, está bonito, o sea, fue un salto enorme. Igual, yo creo que fue una muy buena decisión de Apple cambiar de Objective-C a Swift. Y también, y también en Android cambiar de Java a Kotlin, porque también Kotlin es mucho más fácil. Es mucho más sencillo, avanzas mucho más rápido y no es tan duro, diría yo, como Java, como tan rígido. Seguimos. Número 3. Colabora con otros desarrolladores con más frecuencia. Siento que trabajar en equipo ya no está de moda. Cuando empecé tanto la programación extrema como emparejamiento continuo, TDD, y la programación en grupo eran actividades populares. Algunas de mis mayores logros profesionales se produjeron tras trabajar en equipo. Estos logros fueron más significativos que leer cualquier libro. Una colaboración memorable fue con un desarrollador que hacía revisiones de código rigurosas a todos, incluyéndome a mí. Un día ya no podía más y decidí no responder a la herramienta de revisión de código, sino sentarme junto a él y pedirle que me explicara sus comentarios. Aprendí mucho, aunque también le dije que no me parecían justos. Lo tomaron en cuenta y me sugirieron que colaborara cada vez que sintiera que era así, y eso fue lo que hice. A este desarrollador le encantaba el código de alto rendimiento y gracias a mi colaboración aprendí los pormenores de los posibles cuellos de botella en el rendimiento, y me gustaría pensar que a cambio le enseñé sobre las preocupaciones de mantenimiento. Otro gran recuerdo de la colaboración fue hacer
TDD con otro ingeniero donde nos pasamos el teclado entre la escritura de la prueba y la del código de producción. Lo hicimos durante 2 días implementando una parte compleja del sistema. Es difícil describir lo revelador que fue este ejercicio. Cambiamos completamente nuestro enfoque a mitad de camino al considerar todos los casos extremos, además de forjarnos un vínculo sólido con este desarrollador que perduró durante meses. Trabajar en equipo. Yo soy un lobo solitario y generalmente sí trabajo solo, pero también sí he trabajado en equipo y también me ha gustado. Eh, y más porque, o sea, como que el otro tiene su chamba y tú la tuya y después la tienen que acoplar y esa parte está interesante porque a veces no funciona, a veces sí. Entonces tienes que ahí como que platicar y pelotear. Y más si la otra persona pues usó otra tecnología. Yo recuerdo que las personas con las que trabajé nos comunicábamos mediante APIs y pues teníamos ahí que pelotear, oye, pues porque yo no sabía nada de lo que él hacía, básicamente sabía qué tenía yo que leer, qué recibir y ya él se encargaba de las entrañas del otro sistema que eran muy complejas, pero sí está padre, está interesante. A ver, vamos a seguir. El número 4. Escriba pruebas unitarias y ejecútalas con un clic. Los ingenieros en senior suelen hablar de la importancia de las pruebas unitarias, pero todo esto parece contradictorio ¿por qué dedicar más tiempo a escribir pruebas que parecen triviales? Eh, como que esto tiene que ver mucho de en qué trabajas, ¿no? O sea, si estás haciendo el tipo de aplicación. Porque no sé, un desarrollador web, por ejemplo, si estás haciendo web en HTML, incluso JavaScript simple, no le veo mucho el caso. Pero si estás haciendo sistema operativo, supongo que este vato trabajaba en Skype o Skype, pues sí, ya las pruebas unitarias tienen demasiada importancia. Entonces, como que tiene que ver, bueno, pues como todo, no tiene que ver en qué, pero pues sí hay que hacer las pruebas al menos o mínimo para las partes críticas. Ok, para aprender a apreciar el valor de las pruebas unitarias necesitas tener ese momento. Ajá, cuando las pruebas unitarias que escribiste te salvarán el día. Sin embargo, para llegar ahí, necesitas esforzarte al máximo, escribir esas pruebas y ejecutarlas en una integración continua. Y a menudo necesitas hacerlo durante meses antes de tener ese momento. En mi caso tuve dos momentos así. El primero fue cuando desarrollé el motor backend como proyecto secundario para un pequeño casino online. La API gestionaba dinero real y me aterraba a cometer errores. Bueno, como que, o sea, si tú ves el tipo de proyecto, obvio que debes de tener las pruebas unitarias. O sea, si estás manejando lana, obvio. Ok, así que descubrí todo mi código con pruebas unitarias. El proyecto se retrasó en parte debido a las pruebas ya que consumían mucho tiempo, pero me pareció correcto hacerlo así. Entregué el proyecto al cliente al final del contrato 2 años después. Me contaron cómo esas pruebas habían salvado al equipo en múltiples ocasiones, que estaba a punto de corregir errores en producción, de no haber sido por las pruebas fallidas. Mi otro momento revelador fue el desarrollar Skype en la web. Creamos un competidor de Google House desde cero en web.skype.com. El equipo era muy sólido, contábamos con una cobertura completa de la unidad y pruebas de integración exhaustivas. 3 meses después de iniciar el proyecto, un ingeniero decidió que necesitábamos refactorizar la estructura completa. Fue una refactorización muy arriesgada y todos votamos en contra. El desarrollador nos retó a que, dada la cobertura de las pruebas, sería pan comido. Si las pruebas pasaban, funciona. Yo era escéptico, pero así fue exactamente. Tras una semana de refactorización implementó un cambio radical y nada falló. Ni entonces ni después, todas las pruebas pasaron. Fue entonces cuando me di cuenta que la seguridad que ofrece una suite de pruebas sólida y de cómo permite refactorizar sin miedo. Este está interesante. Muchas veces no haces, hay sistemas que ya son muy complejos o que has hecho
una capa sobre otra. Y, el, y tienes que cambiar los cimientos, cabrón. Como que dices, híjole, no. O sea, meterse en esas broncas, no. Y si tienes al- tus pruebas unitarias en orden, pues podría ser más fácil. Yo creo que esto lo tengo que intentar. Sí, se ve interesante. Se ve interesante esto de que puedes refactorizar sin miedo. A ver, vamos al número 5. Convierta la refactorización en un hábito y domine las herramientas de refactorización. Durante muchos años, cuando trabajaba en equipo, prefería hacer el menor cambio posible en el código base. Para mis proyectos personales realicé refactorizaciones masivas, pero nunca me sentí cómodo haciéndolo en códigos base que no poseía por completo. Luego conocí a un ingeniero por Skype que hacía refactorizaciones pequeñas o grandes constantemente. Todas tenían sentido y el código siempre mejoraba y nunca se equivocaban. ¿Cómo lo hacían? Al trabajar con ellos conocían muy bien su IDE y habían añadido extensiones de refactorización. Extraer un método, renombrar una variable, acceder a una constante, les llevó un segundo. Me di cuenta que le tenía miedo a la refactorización, ya que echaba de menos tanto la práctica como las herramientas para hacerlo bien. A medida que empecé a convertir la refactorización en un hábito semanal, mejoré en ambos aspectos. Este hábito me fue muy útil más adelante, solo desearía que no me hubiera llevado tantos años empezarlo. Refactorizar. Eh, yo creo que sí tienes que refactorizar y cada vez que se requiera porque simplemente el nombre de una variable, si una variable está mal nombrada y sigues arrastrando ese error, ese error, ese error, ese error y metes a más personas al código y esa variable está mal nombrada, al final todo se complica por algo tan simple como una variable mal nombrada y puede hacer que existan muchos errores a futuro, entonces más vale ir refactorizando cada vez que veas eso. Número 6. Ten en cuenta que la buena ingeniería de software se basa en la experiencia. Aprovechala al máximo. Al principio los ingenieros senior me intimidaban. Veían errores en mi código que yo no veía. Sabían soluciones que yo desconocía. Asumía que simplemente eran más inteligentes y mejores que yo y aceptaba que así eran las cosas. Ahora que he trabajado estrechamente con muchos ingenieros de software de gran prestigio y he asesorado a varios más, veo que no hay nada de qué intimidarse. Los mejores ingenieros de software cambian conocimientos adquiridos con experiencia práctica. Combinan conocimientos adquiridos con experiencia práctica. El conocimiento se puede aprender, la experiencia hay que perseguirla. Como consejo, busca oportunidades para trabajar en diferentes stacks, dominios y proyectos desafiantes. Me llevó 7 u 8 años alcanzar lo que yo considero un puesto senior. Veo que algunas personas que se incorporan a la empresa de alto crecimiento como Uber llegan ahí en 3 o 4 años. La diferencia, esas personas trabajan en proyectos desafiantes. Se esfuerzan solo para mantenerse al día con sus compañeros y a menudo cambian de equipo a mitad de camino para empezar de nuevo. Se ofrecen como voluntarios para trabajar en nuevos proyectos y probar nuevas tecnologías, como los primeros del equipo. Con el tiempo me convertí en esa persona, pero no durante mis primeros años. Aquí yo creo que aquí es como en todo trabajo, o sea, entre más desafiante sea el proyecto, tal vez a lo mejor ni lo logres hacer, tal vez el proyecto empiece y no acabe, tal vez el proyecto no se use, no sé, pero entre más desafiante es el proyecto, creo que tú vas a aprender más. Vas a aprender más, a ser más capaz y aun y cuando eso no llegue a buen puerto, al final tú vas a ser mejor como programador. Porque no es lo mismo estar haciendo, no sé, HTML y JavaScript todos los días, tener que meterte en un motor de, no sé, a, a meterte, por ejemplo, lo último que hice así medio extraño fue meterme con audio. Y meterse con audio, híjole, es un rollo. Está complicado con eso de los codecs, el bitrate y muchas cosas que tienes que aprender. Pero pues eso te hace mejor y más contratable y etcétera para el futuro. Número 7. Enseña lo que aprendes.
La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Empecé a hacerlo por casualidad. En 2010 empecé a dar presentaciones en grupos de usuarios de .NET y Windows Phone. Mis presentaciones no eran buenas, pero aprendí mucho simplemente preparándolas. Hoy en día, cuando quiero aprender algo bien, me inscribo para dar una charla pública al respecto. Me ofrecí a dar una presentación sobre cómo Uber implementa cambios de backend a gran escala. En 2017, un año después de incorporarme a Uber, cuando lo hice, no entendía del todo cómo lo hacíamos hasta entonces. Me dedicaba principalmente al desarrollo móvil y gestionaba un equipo móvil. Para cuando llegó la charla, no me quedó más remedio que aprender todos los detalles y tenía mucha presión para hacerlo. Unos 100 desarrolladores locales se inscribieron en el evento. Muchas otras personas confiaban plenamente en la eficiencia de este método, siendo Sean Wang, a ver, no sé cómo se pronuncia, Xuan Swings Wang, una figura destacada del enfoque de Learning Public. Su trayectoria profesional es mucho más importante, bueno, que la mía. Pasó de cambiar de carrera a puestos de ingeniería senior en Netflix y Amazon en 4 años. Escribió un libro sobre los aprendizajes. Lo bueno de enseñar a otros es que solo se puede ganar. No solo aprenderás algo enseñando, sino también ayudarás a inspirar a otros. Y no conozco a ningún desarrollador experimentado y modelo a seguir que no sea un buen maestro y mentor. Cuando antes empieces a retribuir y enseñar, más natural te resultará. Enseñar, híjole, como que yo creo que parte de lo que es ser desarrollador de software, tendemos a ser introvertidos y, y nos es difícil esto. Pero sí, cuando enseñas algo, tienes que aprenderlo bien. Entonces, pues sí, es algo que hay que empezar a aplicar, gente. Hay que enseñar, aunque no seas el experto, el papas fritas en algún tema, pues lánzate, cabrón, a dar un curso de algo. Y yo y te apuesto a que vas a simplemente al preparar el curso ya vas a estar más capacitado y pues te va a servir en tu trabajo. Y bueno, yo creo que esto fue todo por ahí, raza. Les dejo el link al artículo. El artículo está en inglés, lo puse aquí en español para estar más a gusto. Ahí se los pongo en la descripción y nos vemos a la siguiente. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos, raza.